Diálogo 1. Dolor de cabeza. Buenos días. ¿Qué le pasa? Hola, doctor. Tengo dolor de cabeza desde ayer. ¿Es un dolor fuerte o suave? Es bastante fuerte. ¿Tiene fiebre? No, no tengo fiebre. ¿Ha dormido bien? No mucho. Dormí poco anoche. ¿Bebe agua suficiente? Creo que no. Debe beber más agua y descansar. Le doy unas pastillas. ¿Cada cuánto debo tomarlas? Una cada 8 horas después de comer. ¿Puedo trabajar? Sí, pero si el dolor continúa, vuelva en 2 días. De acuerdo. Gracias, doctor. Que se mejore. Diálogo 2. Resfriado. Hola, ¿qué síntomas tiene? Tengo tos, dolor de garganta y mocos. ¿Desde cuándo? Desde hace 3 días. ¿Tiene fiebre? Un poco. 37.8. Es un resfriado. Le recomiendo reposo. ¿Necesito antibióticos? ¿Bebe agua suficiente? No, solo jarabe y mucha agua. ¿Puedo salir de casa? ¿Cada cuánto debo tomarlas? Mejor no. Descanse en la cama. ¿Cuántos días? 3 o 4, según cómo se sienta. Gracias, doctor. Cuídese y abríguese bien. Diálogo 3. Fiebre alta. Hola, ¿qué síntomas tiene? Tengo tos, dolor de garganta y mocos. ¿Desde cuándo? Desde hace 3 días. ¿Tiene fiebre? Un poco. 37.8. Es un resfriado. Le recomiendo reposo. ¿Necesito antibióticos? ¿Bebe agua suficiente? No, solo jarabe y mucha agua. ¿Puedo salir de casa? ¿Cada cuánto debo tomarlas? Mejor no. Descanse en la cama. ¿Cuántos días? 3 o 4, según cómo se sienta. Gracias, doctor. Cuídese y abríguese bien. Diálogo 4. Dolor de estómago. Hola, ¿qué le duele? El estómago. ¿Cuándo empezó el dolor? Ayer, después de comer. ¿Qué comió? Carne y ensalada. ¿Tiene diarrea o vómitos? Sí, un poco de diarrea. Es una indigestión. Le doy medicina. ¿Qué debo comer ahora? Arroz, pan tostado, manzana, nada fuerte. ¿Puedo beber café? Mejor no, solo agua o té suave. Vale, gracias. Cuídese y descanse. Diálogo 5. Dolor de espalda. Buenas tardes. ¿Qué problema tiene? Me duele la espalda. ¿Desde cuándo? Desde la semana pasada. ¿Hace deporte o carga peso? Sí, trabajo levantando cajas. Puede ser una contractura. ¿Qué puedo hacer? Aplicar calor y tomar antiinflamatorio. ¿Puedo seguir trabajando? Sí, pero con cuidado. ¿Debo hacer ejercicios? Sí, estiramientos suaves cada día. Perfecto. Gracias, doctor. Que se mejore. Para más contenido, suscríbete y dale al like. Diálogo 6. Náuseas. Buenos días. ¿Qué le ocurre? Tengo náuseas desde la mañana. ¿Ha comido algo raro? Sí, un bocadillo en la calle. ¿Ha vomitado? No, solo ganas. Puede ser comida en mal estado. ¿Qué debo hacer? Beber agua y comer ligero. ¿Necesito medicinas? Solo si empeora. Por ahora, reposo. ¿Puedo salir a trabajar? Mejor quédese en casa hoy. Gracias, doctor. De nada. Mejórese. Diálogo 7. Torcedura de tobillo. Hola. ¿Qué le pasó? Me torcí el tobillo jugando fútbol. ¿Puede caminar? Con dificultad. ¿Está hinchado? Sí, un poco. Necesita hielo y reposo. ¿Debo vendarlo? Sí. Le pongo una venda ahora. ¿Cuánto tiempo debo descansar? 2 o 3 días sin esfuerzo. ¿Puedo hacer deporte? No. Espere una semana. Vale. Gracias, doctor. Cuídese. Diálogo 8. Dolor de muela. Buenos días. ¿Qué problema tiene? Me duele una muela. ¿Desde hace mucho? 3 días. ¿Es dolor continuo? Sí,
y no puedo dormir. Puede ser una caries. ¿Qué puedo tomar? Un analgésico. Pero debe ir al dentista. ¿Hoy mismo? ¿Sí? Cuanto antes. De acuerdo. Le hago una receta. Gracias. Diálogo 9. Dificultad para respirar. Hola, ¿qué le pasa? Me cuesta respirar. ¿Desde cuándo? Desde anoche. ¿Tiene tos? Sí, bastante. ¿Es fumador? Sí, desde hace años. Puede ser bronquitis. Necesita tratamiento, ¿Qué debo hacer? medicación y dejar de fumar. ¿Es grave? Si no mejora, vuelva rápido. Lo haré, gracias. Cuídese mucho. Diálogo 10. Revisión general. Buenos días. ¿Viene a revisión? Sí, doctor, un chequeo general. ¿Algún síntoma? No, solo quiero control. Perfecto. ¿Fuma o bebe alcohol? No fumo. Bebo poco. ¿Hace ejercicio? Camino cada día. Muy bien. ¿Cómo duerme? 8 horas. Excelente. Vamos a hacer análisis. ¿Cuándo? Mañana en ayunas. De acuerdo. Todo parece bien. Siga así. Gracias, doctor. Muchas gracias por ver el vídeo. Ahora te dejo unas preguntas para comprobar que lo hayas comprendido. Puedes responder en los comentarios. ¿Qué síntomas tiene el paciente? ¿Qué le recomienda el médico para mejorar? Y por último, ¿qué debe hacer el paciente después de la consulta? Si te ha gustado el vídeo y quieres más, deja un like y suscríbete.